¿Fue don Ramón más querido que el Chavo? Y si te dijera que Ramón Antonio Esteban Gómez de Valdés y Castillo, el inolvidable don Ramón, fue la verdadera alma del programa más famoso de la televisión mexicana? Mientras Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, se llevaba los aplausos por su genio creativo, había un hombre flaco, de gorra gastada y mirada noble, que con solo levantar una ceja o regañar al Chavo del Ocho, se robaba el corazón de millones. Ramón Valdés no necesitaba maquillaje, ni un gran vestuario. Su personaje era el mismo, y quizás por eso, fue tan entrañable, tan real, tan irreemplazable. Corrían los años 70 en México, una época de grandes cambios sociales, en la que la televisión comenzaba a desplazar al cine como el principal entretenimiento del pueblo. Mientras las estrellas del cine de oro como Pedro Infante y Germán Valdés Tintán se apagaban poco a poco, nuevos ídolos surgían desde las pequeñas pantallas en blanco y negro. Uno de ellos fue Ramón Valdés, quien venía, precisamente, de ese linaje de gigantes. Era hermano del arrollador Tintán, pero su fama no llegó en la pantalla grande, sino en un patio de vecindad ficticio. Ramón Valdés hizo reír como pocos. Pero también sufrió como muchos. La historia detrás del hombre es tan poderosa como sus momentos frente a cámara. ¿Qué pasó entre él y Florinda Mesa? ¿Por qué abandonó el programa 2 veces? ¿Y por qué, a pesar de su innegable talento, nunca logró el mismo reconocimiento que su hermano? Mientras Chespirito escribía los guiones, Ramón Valdés les daba alma. Mientras los demás actuaban, él simplemente vivía. ¿Habrá sido él el verdadero corazón del Chavo del Ocho? ¿Y si sin don Ramón, nunca hubiera existido el fenómeno? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Tú también extrañas a don Ramón? ¿O crees que su legado ha sido sobrevalorado? Vamos a descubrir juntos la triste, pero inolvidable, historia de Ramón Valdés. ¿Fue Ramón Valdés invisible para el cine mexicano? ¿O simplemente no supimos mirar más allá de la sombra de Tintán? En los años 40, mientras México se reconstruía tras la Revolución y el cine nacional vivía su etapa más gloriosa, nacían ídolos que marcarían generaciones. Pedro Infante, Jorge Negrete, Sara García, y Germán Valdés Tintán, que con su estilo desbordante conquistó la pantalla grande como nadie. Entre luces, cámaras y ovaciones, un joven flaco, de mirada discreta y voz suave, esperaba su turno desde las esquinas del set, Ramón Valdés. Ramón Antonio Esteban Gómez de Valdés y Castillo no tenía la extravagancia de Tintán, pero sí una naturalidad que brillaba en lo cotidiano. Su debut fue en 1949, en la cinta Calabacitas Tiernas, gracias al impulso de su hermano mayor. A partir de ahí, participó como extra en decenas de películas. Poco diálogo, pocos créditos, pero siempre presente. Como si el cine mexicano lo usara, pero sin terminar de verlo. Y sin embargo, Ramón Valdés compartió pantalla nada menos que con Pedro Infante en Escuela de Vagabundos, La vida no vale nada y El inocente. Estaba ahí, justo donde todos querían estar. ¿Pero cuántos lo recuerdan por eso? ¿Qué habría pasado si el cine mexicano le hubiera dado el mismo foco que a su hermano? Mientras Tintán improvisaba y desbordaba energía, Ramón Valdés era sutileza, pausa, y un tipo de humor que no gritaba, pero que conectaba. Y ese momento llegaría, años después, con un personaje de vecindad, una gorra vieja y una ternura que nadie vio venir. ¿Y tú qué crees? ¿El cine desperdició a Ramón Valdés o simplemente nunca fue su escenario? ¿Tú qué opinas? ¿Fue don Ramón un personaje creado por casualidad? ¿O fue Ramón Valdés quien inspiró a Roberto Gómez Bolaños desde el primer momento? A finales de los años 60, la televisión mexicana comenzaba a buscar nuevas fórmulas de humor. Las grandes estrellas del cine ya no llenaban las salas como antes, y la comedia necesitaba reinventarse. En ese contexto, Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito, buscaba rostros auténticos, personajes entrañables, y actores capaces de conectar con el público sin forzar la risa. Ramón Antonio Esteban Gómez de Valdés y Castillo, mejor conocido como Ramón Valdés, llevaba ya 2 décadas apareciendo como extra en películas. Su rostro era familiar para quienes crecieron viendo a Germán Valdés Tintán, pero él seguía esperando un papel que le permitiera mostrarse tal como era, espontáneo, sencillo y brillante sin esfuerzo. Fue en 1968 cuando Roberto Gómez Bolaños, admirador del estilo relajado y natural de Ramón Valdés, lo invitó a participar en Los Supergenios de la Mesa Cuadrada. Ese fue el primer paso. Pero lo que vendría después no lo imaginaba nadie.
En 1971, al comenzar a preparar El Chavo del Ocho, Chespirito le dio una indicación clara: tú no actúes, sé tú mismo. Así nació Don Ramón. No fue un invento, fue un reflejo. Mientras otros personajes llevaban pelucas, trajes exagerados o voces modificadas, Ramón Valdés aparecía con su propia ropa, su gorra y su gesto cansado. Y conquistó a millones. ¿Habría tenido el mismo éxito si lo hubieran hecho leer un guión forzado o interpretar a alguien más? Uno escribía, el otro vivía el personaje. Uno dirigía, el otro respiraba en la vecindad. Por eso la química entre Roberto Gómez Bolaños y Ramón Valdés no se podía copiar. ¿Y tú qué opinas? ¿Fue Don Ramón obra del genio de Chespirito, o fue Ramón Valdés quien dio vida a todo? Dale like si tú también crees que la televisión nunca volverá a tener algo así. ¿Por qué un personaje tan querido como Don Ramón desapareció de la vecindad sin decir adiós? ¿Fue una simple renuncia, o una batalla silenciosa detrás de cámaras? En 1979, El Chavo del Ocho era ya un fenómeno continental. Niños y adultos de todo el continente reían con las travesuras del Chavo, los regaños de Doña Florinda, y, sobre todo, con las reacciones entrañables de Don Ramón. Ramón Valdés había conquistado millones de corazones con su carisma natural, su ropa desgastada, que era la misma que usaba fuera de cámaras, y una ternura que se escondía detrás de los gritos y las cachetadas. Pero algo se rompió. El ambiente de trabajo comenzó a tensarse cuando Florinda Mesa, actriz y pareja de Roberto Gómez Bolaños, empezó a asumir un rol de control en la producción. Varios actores, entre ellos Ramón Valdés, sintieron que se perdía el compañerismo original del elenco. Según su hijo, Esteban Valdés, Ramón no soportaba trabajar en un lugar donde ya no se sentía cómodo. Prefería ganar menos y conservar su paz. A eso se sumó la salida de Carlos Villagrán, Kiko, su amigo dentro y fuera del set. Muchos dicen que Ramón Valdés se fue en solidaridad con él. Otros afirman que fue por dignidad. Tal vez ambas cosas. Pero ¿qué habría pasado si Ramón Valdés se hubiera quedado? ¿Habría evitado la decadencia del programa? ¿O el desgaste ya era inevitable? La salida de Don Ramón fue más que la renuncia de un actor. Fue el inicio del final de una era. Porque sin él, la vecindad perdió al vecino gruñón más entrañable de América Latina. ¿Tú qué crees? ¿Fue una traición silenciosa o una decisión valiente? Déjamelo en los comentarios, y dime si también sientes que, desde que se fue, El Chavo del Ocho ya no fue igual. ¿Fue la televisión la que inmortalizó a Don Ramón, o fue su muerte la que lo convirtió en leyenda? Ramón Antonio Esteban Gómez de Valdés y Castillo, mejor conocido como Ramón Valdés, fue más que un actor de comedia. Fue un ícono entrañable de varias generaciones. Durante los años 70, mientras México enfrentaba crisis económicas y cambios sociales, Don Ramón era ese personaje que, aun sin empleo, nunca perdía el humor. Su gorra gastada, su bigote descuidado y su forma de amar al Chavo sin decirlo con palabras, lo hicieron inolvidable. Pero en los años 80, Ramón Valdés empezó a desaparecer de la pantalla. Se fue de El Chavo del Ocho, regresó brevemente, y luego se despidió para siempre. ¿El motivo? Un enemigo silencioso, el cáncer. Fumador empedernido desde joven, Ramón Valdés fue diagnosticado con cáncer de estómago a inicios de la década. Lo operaron, intentaron frenar el avance, pero el tumor se expandió hasta la médula. Aún así, no dejó de trabajar. Recorrió circos, viajó a Perú, sonrió frente al público, mientras por dentro el dolor lo consumía. ¿Y si Ramón Valdés hubiera recibido un homenaje en vida? ¿Si su talento hubiera sido reconocido más allá del personaje? Quizá hoy sería recordado no solo como Don Ramón, sino como uno de los grandes actores que el cine y la televisión mexicana dejaron pasar. Murió el 9 de agosto de 1988, con tan solo 63 años. Sedado, sin dolor, pero con su humor intacto. Según su nieto, hasta en el hospital seguía haciendo bromas. Ese era Ramón Valdés, modesto, luminoso, inmortal. ¿Tú también sientes que el personaje fue más grande que la fama que tuvo el actor? ¿Mereció más en vida lo que hoy le damos en memoria? Déjame tu opinión en los comentarios, porque la leyenda de Don Ramón sigue más viva que nunca. Si te gustó este viaje por la historia de Ramón Valdés, te invito a que te suscribas al canal. Aquí celebramos la vida, el legado y los momentos que marcaron a las grandes leyendas del cine y la televisión mexicana.
Activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias, porque aún hay mucho por contar. Nos vemos en el siguiente video.